Buenas noches, Máster Gladys Vinuesa. Somos del grupo 2 y vamos a exponer. El objetivo de nuestro tema es formar lectores capaces de desenvolverse en el ámbito escolar, despertando el interés de los alumnos por la lectura. ¿Qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es el proceso cognitivo orientado a entender el significado de un texto. Se recomienda fortalecer el lenguaje oral y desarrollar estrategias cognitivas y la capacidad de hacer interferencias a través de la lectura que uno dialoga. Los TIC para la comprensión lectora. Buscar significado de palabras que no conozcas. No tengas prisas y analizar todo lo que lees. En la comprensión lectora hay que identificar la naturaleza del texto narrativo, argumentativo y expositivo. Tipos de enseñanza de comprensión. Tópico generativo. Es un conjunto de ideas, temas y conceptos y teorías ricas en conexiones y que se relacionan entre sí. Es una parte de caminos y diversos temas de interés para el estudiante. Metas de comprensión. Corresponde a la definición sobre aquellos estudiantes deben llegar a comprender. Es una tarea que ha sido asignada previamente por el profesor. Desempeño de comprensión. Corresponde a la organización de las distintas tareas que realizan los estudiantes en un periodo. Evaluación diagnóstica. Corresponde a los criterios utilizados por docentes y estudiantes para conocer el dominio de las metas de comprensión establecidas. Es una forma de evaluar diagnóstica que puede ser preguntas que se utilizan para argumentar y comunicar lo aprendido. La importancia de la comprensión lectora. Para comprender de manera más eficiente la importancia, debemos tener en cuenta cuáles son las funcionalidades de esta y el provecho que podemos sacar de ella. Ten en cuenta que a través del entendimiento de los textos podemos desarrollar la capacidad de análisis y así entender de manera más abierta la información que el texto nos proporciona. Es importante recalcar que entre nuestras habilidades básicas se encuentra leer. Sin embargo, leer no es lo mismo que interpretar. Por eso es tan importante comenzar a adquirir el hábito de la comprensión lectora, lo cual se puede lograr con las siguientes habilidades, como la anticipación, la predicción, la absorción, paráfrasis, análisis y conclusión. La literal es uno de los 3 niveles de lectura, aparte de la lectura la inferencial y la lectura crítica. ¿Qué es la lectura literal? Es la comprensión de información y hechos expresados directamente con el texto. Se reconoce como el primer y más básico nivel de la comprensión lectora. La lectura literal es un nivel de lectura donde el lector identifica y comprende lo que el autor expresa en forma directa, es decir, que el autor entiende la información dada o leída. La lectura literal se divide en transcriptiva, lo cual reconocemos las palabras y las frases con el significado básico y la asociación instantánea de la utilización. Por otro lado, tenemos la paráfrasis, que es el reconocimiento en primer nivel del significado. Nivel de lectura inferencial. El concepto de nivel inferencial es un proceso interpretativo mediante el cual se analizan las premisas o datos existentes para deducir un significado o conclusión. En pocas palabras, es el proceso que permite hacer deducciones a partir de un texto. Entendiendo esto, la lectura inferencial hace referencia al contexto en el que se lee un texto buscando comprender los argumentos, profundizar la interpretación y obtener una deducción lógica y coherente. Entender qué es la inferencia en la lectura ayuda a desarrollar nuevas teorías y conocimientos. Como por ejemplo tenemos una oración. No podremos hacer la fiesta al aire libre porque está muy nublado. El receptor de la frase comprende que probablemente llueva. Ejemplo número 2. El boxeador tiró la toalla. El receptor de la frase comprende que el boxeador ha abandonado la pelea. Nivel de lectura crítica. En este nivel se refiere a la capacidad de un lector para analizar, evaluar y comprender un texto de manera más profunda y reflexiva. También implica la habilidad de identificar argumentos, evidencias, sesgos y suposiciones de un texto, así como la capacidad de formar opiniones informadas y cuestionar lo que se lee.
Aquí el lector crítico busca entender el contexto, la intención del autor y considerar múltiples perspectivas en este nivel de lectura, donde es esencial para el pensamiento crítico la toma de decisiones informadas y la comprensión profunda de información. Al desarrollar la lectura crítica también requiere de práctica y habilidades como el análisis textual, la evaluación de fuentes y la capacidad de cuestionar ideas y argumentos. Tenemos varias pistas para formular preguntas criteriales que son: ¿crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Crees que? ¿Qué te parece? ¿Qué calificarías? ¿Y qué piensas de? Estrategias de comprensión lectora se pueden utilizar. 1. Vuelve a leer el texto. Normalmente, al leer un texto por primera vez, nos quedaremos con las ideas principales. Luego, queremos profundizar. Volver a leer es una de las mejores opciones. 2. Usa tus conocimientos previos. La información que vamos aprendiendo en el transcurso de la vida puede resaltarnos de mucha ayuda para afrontar nuevas situaciones. 3. Lee entre líneas, usa las pistas del contexto. Cuando nos encontramos inmersos en la lectura de un texto y tenemos problemas con el significado de una palabra, pero no disponemos de unas herramientas para averiguar su significado, debe fijarse en las partes del texto que los rodee. Eso se llama pistas de contexto. 4. Piensa en voz alta. Todo adquiere mayor sentido cuando lo decimos en voz alta y es más sencillo entender algo cuando se explica de la voz. 5. Un resumen. Cuando terminamos de leer, puede que algunos de estos detalles pueda que no haya quedado de todo claro. En ese caso reunimos todas las partes y los datos más importantes, como los personajes, los problemas, los resultados. Siguiente ejemplo, ubicar las palabras clave. Es importante identificar o marcar las palabras que más se repiten dentro del texto. Esto nos ayuda a enfocar la atención y entender de qué va a tratar lo que vamos a leer. Hacer predicciones. Es muy importante hacer predicciones sobre el contenido del texto, ya que nos prepara para puntos clave mientras vamos leyéndolo. Visualizar. Crear imágenes con solo leer el título de un libro o de una revista es muy importante, ya que nos prepara para entender de qué va a tratar el tema. Utilizar organizadores gráficos o mapas mentales, al igual, es una herramienta muy útil para estructurar las ideas principales y las secundarias, y sobre todo mantener una jerarquía del texto. Evaluación de conocimiento. Para finalizar, es muy importante, después de haber leído, evaluarnos sobre qué hemos aprendido de esta lectura y sobre todo qué puntos no hemos comprendido para seguir investigando e indagando. Ejemplo, cuestiona el texto. A medida que vayamos leyendo, debemos tomar el tiempo que sea necesario para cuestionar el contenido. Realizar preguntas acerca de lo que estamos leyendo nos ayudará a comprender su planteamiento, al mismo tiempo que puede proporcionarnos una nueva perspectiva. No somos máquinas, por lo que de la misma manera nuestros músculos se cansan después de realizar una actividad física. Nuestros ojos y nuestra mente también pueden sentir cansancio. Lo más aconsejable en estos casos es parar y tomar un descanso realizando otro tipo de actividad que no tenga nada que ver con la lectura. Monitorea y repara tu entendimiento. Como lectores tenemos que estar concentrados en lo que estamos leyendo, poniendo toda nuestra atención para poder comprender su argumento. Podemos comenzar por releer eso que todavía no ha quedado muy claro. Si todavía tenemos dificultades, siempre podemos buscar soluciones alternativas, como pedir ayuda a alguien que sí ha entendido el contexto. Ejemplos. Ejemplo 16. Ajusta el ritmo en el que lees. En este caso, la velocidad no es muy importante. Lo primordial es realizar una lectura entendible, ajustado a nuestro ritmo, ya que así aseguramos la comprensión del texto mientras mantenemos buena fluidez. Ejemplo 17.
Ten prioridad por alguna información. Tener prioridad por alguna información significa darles importancias o atención preferentes a ciertos datos o sobre temas primordiales. Ejemplo 18. Proponer un objetivo como lector. Proponernos objetivos como lectores se refiere a la meta o propósito que nos planteamos al leer un texto. 19. Conexiones textuales. Las conexiones y los conectores textuales van agarrados de las manos, ya que son palabras o frases que utilizamos para dar continuidad y coherencia al texto que estamos dando lectura. Ejemplo 20. Haz una lectura rápida. La lectura rápida es una habilidad que permite leer de manera más eficiente y aumentar la velocidad de lectura sin sacrificar la comprensión del texto. Esta fue nuestra exposición. Muchas gracias.